Muy interesante, que es la iglesia. Buenos días. La semana pasada aquí en el programa de Iglesia y Misión, para los que están estudiando aquí en Campus de Los Ángeles, tuvimos el tema llamado evangelismo. Pero hoy tocar lo que es la iglesia y cuál es el propósito de que la iglesia exista aquí en la tierra. Y quizás junto a ella estar pensando en un secreto en los sueños de Dios. Y cómo es dentro del secreto para poder recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que hoy van a estar aprendiendo un secreto de cómo ser bendecido por Dios. Y no estoy hablando desde la perspectiva de teología de prosperidad, ni que cuando creas vas a ser bendecido, porque para todos nosotros que tenemos muchos años, eso no es cierto. Pero sin embargo, en parte, tienen razón. Y no es que teología de prosperidad salió del nada, sino es porque Dios bendice. Y es parte del principio. Así que hoy voy a estar compartiendo un poco de ese secreto al empezar un poco, para ver qué es lo que ha pasado con la iglesia y qué es lo que Dios ha estado haciendo con la iglesia. Así que, Liana, ¿nos puedes guiar en oración para que podamos lanzarnos oficialmente con la clase? Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos de que tú quieres que nosotros sigamos capacitándonos, aprendiéndonos, Señor. Padre, te pedimos que esta clase, Señor, sobre todo este tema que es tan importante, que es la iglesia misional, pueda tocar el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y poder impartir a otras personas lo que vamos a aprender hoy día. Bendice a cada uno de los estudiantes, en especial a Pastor Juan Lee, que es el que nos va a traer la palabra hoy día en esta mañana. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como le dije, voy a hablar un poco del secreto de Dios primero. ¿Qué es el sueño de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente? ¿Qué es lo que Dios soñó con nosotros al hacer nosotros? Todos sabemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y después de haber creado por días todo lo que nosotros vemos, no solamente aquí, sino allá arriba en los cielos, las estrellas. Y hoy se van descubriendo cada día más diferentes galaxias y la amplitud del espacio cada día se nos hace sorprender porque es enorme. Y Dios creó todo. Y cuando vamos en Génesis, después de haber creado todo, es recién que Dios toma la decisión de crearnos, a todos nosotros, a su imagen y semejanza. Nos hizo. Es gracioso ver que Él tome un poco el barro y como nosotros podamos pensar, imaginar, dice que Él tomó el polvo. Yo lo puedo imaginar como un niño agarrara ahí un poco del barro como solemos jugar y hacemos la imagen, ¿sí o no? Y no es que Dios tenga nuestra imagen carnal así, porque Dios es espíritu. No es como Miguel Ángel lo dibujó ahí en esa pintura enorme, la imagen de Dios y el hombre ahí señalando y tocando con la punta de los dedos. Aunque el dibujo es espectacular. Estuve ahí viendo el dibujo, me quedé un buen rato ahí en Italia y dije, wow. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. En realidad la imagen y semejanza que Dios nos hizo es el espíritu que Dios nos puso.
Dios agarra al hombre, al modelo, y Dios le pone ¿qué? Su espíritu. Y la Biblia dice, el hombre fue hecho ¿qué? Hombre. Es gracioso, el hombre ya estaba entonces, pero está hecho ahora, hecho ¿qué? Hombre espiritual. En Génesis capítulo 6, después de que el ser humano peca, dice Dios, ya mi espíritu no puede permanecer en el hombre. Y ahora el hombre será hecho carne. Dice, el hombre será hecho ¿qué? Carne. Ya no el hombre espiritual, sino solamente el hombre carnal. Es lo que luego Pablo empieza a hablar sobre el hombre que pertenece a la carne. Y es a partir de ahí que Dios trató de redimir al ser humano. Dios quiso recuperar su sueño. Y a partir del Génesis 1 al capítulo 12, es la misión de Dios tratando de recuperar al ser humano, de establecer otra vez la relación con el ser humano pecaminoso. Vemos en las historias como el hombre se atreve a construir el Babel, tratar de ser como Dios. Y hoy seguimos construyendo nuestro Babel. Seguimos intentando de ser como Dios. O como muchas de las posturas postmodernas nos dicen en el día de hoy, nosotros somos dioses, dice. Y seguimos así. Dios sigue soñando con poder disfrutar con su creación a su imagen y semejanza. Pero Dios, cuando nos creó, nos dio un mandato. Génesis 1:28. Y nos dice, todo lo que he hecho es para ti. Quiero que lo señorees. Tomes dominio, tomes control y lo gobiernes. Toma todo esto y quiero que gobiernes. Y a partir de ahí, Dios ha querido que el ser humano se restaure plenamente en su relación con Dios. Eligió al pueblo de Israel a través de Abraham. Génesis capítulo 12. Aparecen las primeras historias sobre cómo Dios elige a Abraham y a través de Abraham una nación para que esa nación sea usada para que todo el mundo pudiera ser restaurado con Dios. Para que, como dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Porque ese pueblo que Él escogió para que pudiera llevarse a cabo ese sueño de Dios, para restaurar otra vez la humanidad, no lo cumplieron. Más quedaron orgullosos de haber sido ¿qué? Elegido. Cada vez que voy a Israel, es triste que vuelvo queriendo menos a los judíos. Y eso que crecí entre judíos en Buenos Aires, porque crecí en Buenos Aires y tuve muchos amigos judíos. Tuve socios judíos cuando crecí y tuve negocio. Pero después de haber estado en Israel y todas las veces que veo y vuelvo, cada día
quiero menos a los judíos. Qué tan orgullosos somos por haber sido elegidos por Dios. Sin entender que somos elegidos por un propósito, por una misión especial que Dios nos tuvo. La teología de elección, en mi pensar, no es de que Dios nos eligió para ser simplemente salvos. Es que Dios nos eligió para un propósito especial. Eso es la teología de la elección, en mi perspectiva. Dios nos eligió a cada uno porque tenemos un propósito a cumplir. La cosa es que nosotros, como todos los judíos, nos quedamos muy orgullosos de que yo soy, ¿qué? Elegido. Estuve trabajando como misionero en México y ahí, cuando uno va a Chiapas, hay varias tribus mayas. Están los choles, celtales y otras tribus. Y me dio la sorpresa de que cuando uno pregunta qué significa chol o celtal, dice que significa escogidos. Todos creemos que somos ¿qué? Escogidos. Que yo soy el especial. Y nos quedamos ahí sin olvidar el propósito por la cual fuimos ¿qué? Escogidos. Y tuvo que venir Jesús. Para poder llevar a cabo el plan, el sueño de Dios. Y Jesús levantó su iglesia, su cuerpo, para que su presencia a lo largo del tiempo siga aquí y podamos cumplir con el sueño de Dios, con la misión de Dios. Porque Jesús dice, para ese propósito Él vino. No vino a gobernar como rey, sino vino a redimir, cumplir el propósito del Padre. Y Él levantó su iglesia. Lamentablemente su iglesia, seguimos cometiendo los mismos errores del pueblo de Israel. Y como iglesia queremos gobernar. Hoy todavía la Iglesia Católica tiene su gobierno, tiene su imperio. La Iglesia Ortodoxa sigue tratando de mantener la misma línea de lo que es la Iglesia Católica. Y a través de la historia vemos cómo la Iglesia ha tratado de meterse en el gobierno, en la política, no para influenciar el gobierno hacia una transformación de la nación, del pueblo, sino para estar gobernando desde ¿qué? Arriba. Sin embargo, a través de la historia vemos que Dios usa la iglesia. Y como muchas veces decimos, el futuro de una nación está en la iglesia. No está en el gobierno, no está en los presidentes, no está en los militares ni en la policía, sino está en ¿cuál? En la iglesia de Dios. Y a través de la historia nosotros podemos ver esto pasar. Y mucho ha sido a través de cómo la iglesia toma ese reto de llevar a cabo el sueño de Dios.
de llevar el Evangelio hacia diferentes rincones, entendiendo muy bien el mandato de ir, de salir. Inglaterra tomó esa visión misionera, empezó a mandar misioneros. No lo hizo tan bien, porque todo fue llevado a través del imperio británico. Así que fueron a conquistar diferentes países y al mismo tiempo evangelizar a ellos. Pero sin embargo, el propósito de Dios de poder estar alcanzando diferentes naciones, haciendo llegar los misioneros, ha hecho que Inglaterra pudiera disfrutar de la prosperidad. A través de la historia, cuando la iglesia se compromete a cumplir la misión de Dios, Dios bendice la nación en la cual la iglesia está, para que pudiera llevar a cabo la misión de Dios. Porque en realidad, hoy en día nada se puede hacer sin recursos, ¿sí o no? Después de Inglaterra vino Estados Unidos. Estados Unidos llegó a tener 120,000 misioneros alrededor del mundo. En 1900, fines de 1800, con el movimiento voluntario estudiantil en los campos universitarios, llegan 2 pastores a proclamar el mensaje de la Gran Comisión. Los estudiantes reciben el mensaje y salen de misioneros. Ahí es que llegan los primeros misioneros a Corea y Corea es evangelizado. Ahí es donde los primeros misioneros llegan para América Latina y América Latina es finalmente ¿qué? Evangelizada. Pero todo eso tiene costos. Misioneros salen por fe, pero son apoyados por sus iglesias. Y para que sus iglesias pudieran apoyar a ellos necesitan ¿qué? Recursos. Así que si el país no tiene recursos, ¿la iglesia puede enviarlos? Igual los envía. Pero sin embargo, necesitan ¿qué? Recursos. Después de Estados Unidos, Corea toma esa visión. Y aquí me quiero hablar un poco del secreto del crecimiento de Corea. Que cada lugar que voy a dar conferencias, sea en México, en Centroamérica, muchos de los pastores, muchos de los líderes que están ahí preguntan, pastor, ¿cómo es que Corea creció tanto? En 1907, cuando llega el avivamiento a la iglesia coreana, Corea era un país súper pobre. Segundo país más pobre del planeta Tierra. Uno de los primeros misioneros que estuvo en Corea escribió un reporte a su agencia misionera, a su denominación, y dijo estas palabras: no sé si habrá futuro para esta nación. La gente tan haragán. Y hoy ustedes piensan de la imagen de los coreanos y los coreanos haraganes. tan haragán. Gente tan necia. Creo que este país no tiene futuro. Al menos que sean tocados por Dios y Dios haga algo con esta nación. Corea en 1907, entre los primeros egresados del seminario, envía 7 misioneros. De 7 egresados del seminario, envía 3 misioneros. Casi la mitad de lo que salen, los primeros pastores de Corea son enviados, ¿qué?
misioneros. 2 se van a China y 1 se va a una isla en el sur. Para aquel tiempo decir que va de misionero a China, hoy uno diría, uno viene de misionero a Estados Unidos. Y hoy quiero que después de la clase ustedes entiendan que ustedes están aquí como misioneros, enviados por Dios. Después de toda esa trayectoria, hoy Corea tiene 28,000 misioneros. Si hacemos una cuenta sencilla, matemática, de que cada misionero para estar en el campo de misión necesite $1,000 por lo menos. Muchos llevan más. Los misioneros americanos necesitan levantar por lo menos $6,000 a $7,000 para cubrir sus gastos para salir al campo. Entonces, si hay 10,000 misioneros, ¿son cuántos dólares? $10 millones para poder apoyarles a ellos por mes. Si hay 100,000 misioneros, son $100 millones para apoyarlos a ellos por mes. Wow, ¿no es mucho dinero? Y eso tomé un número muy reservado, mínimo. ¿De dónde sale este dinero? De las iglesias, del pueblo de Dios apoyando y contribuyendo para la Gran Comisión. Es mucho. Dios tiene que bendecir la iglesia, ¿sí o no? Y es el secreto de que Dios bendice a la iglesia porque la iglesia está llevando a cabo ¿qué? La Gran Comisión. El mandato, la misión de Dios. Supongan que 100,000 misioneros, aquí tuvimos 100,000 misioneros, sí, más o menos a 6,000, son 6,000 millones, no, $60 millones anuales. Dios tiene que bendecir a Estados Unidos. Hoy, a pesar de cómo están los Estados Unidos, ¿sabe por qué Estados Unidos todavía está siendo bendecido por Dios? A pesar del desastre que hacen los gobiernos de Estados Unidos a través de los años estos. Porque todavía hay un remanente de Dios aquí en este país. Un remanente de Dios que está entusiasmado para llevar la misión de Dios. Un remanente de Dios entusiasmado para poder cumplir con la misión de Dios. Un remanente de Dios orando por las naciones. Por esa razón este país todavía está al flote. Dios bendice a su pueblo cuando el pueblo de Dios está obedeciendo para llevar a cabo la Gran Comisión. De que las naciones oigan el mensaje de Dios. Yo creo que el reto ahora nos cae en el pueblo latinoamericano. Porque en mi pensar,
Dios nos ha escogido para estos últimos tiempos. Y una de las cosas que Dios está haciendo con el pueblo latino es lo que hizo con su pueblo a través de la historia. Como su pueblo no iba, Dios tiene que esparcir a fuerza. Dios nos dice, vayan, y nosotros le decimos, no, no queremos ir. Nosotros queremos decirle a la gente que vengan a la iglesia. Y Dios entonces nos dice, bueno, voy a hacer para que vayas a fuerza. Y así fueron muchas situaciones. La situación socioeconómica, política en América Latina, el crisis de la seguridad, ha hecho que nuestro pueblo latinoamericano de toda América Latina esté ahora en la dispersión. Estamos dispersos como latinos alrededor del mundo. Y en medio de todo ese pueblo latinoamericano en la dispersión, está la dispersión coreana aquí que se hizo latinoamericana, que no se sabe si es coreano, argentino o mexicano. Y es parte de la historia de Dios. Como Dios mandó al pueblo de Israel a la dispersión, no fue simplemente justicia y castigo de Dios el propósito de la dispersión. Fue parte de la bendición. No es simplemente parte de la justicia de Dios por nuestros pecados el dispersarnos en diferentes naciones, sino es parte de la bendición para ser usado por Él en el cumplimiento de su misión. Usted y yo estamos aquí porque Dios nos trajo, no el sueño americano. Estamos aquí porque estamos dentro del plan de Dios de ser elegido por Él para estar aquí, para bendecir esta nación y para transformar esta nación. Hace muchos años la revista Time puso en su portada la nueva cara de la religión en Estados Unidos. La nueva cara de la iglesia en Estados Unidos. Y pone el rostro latinoamericano ahí. Impactando, transformando la iglesia católica, impactando, transformando la iglesia evangélica de los Estados Unidos. La nueva cara. Ahora somos parte de la iglesia americana. Somos parte del movimiento americano del trabajo misionero. Y estamos aquí para poder llevar a cabo la Gran Comisión. Pero hoy quiero presentar también otra cara de la moneda. Y es algo que vemos en la posmodernidad y vemos cómo Dios está moviendo en estos tiempos. Y debemos entender esta realidad para poder entender qué es la iglesia, hacer la pregunta de qué es la iglesia y por qué existimos aquí. Vemos en los tiempos de cambios. Es en los últimos 30, 50 años. La humanidad vivió mayor cambio que en toda la historia de la humanidad. Imagínense ustedes cuando ustedes eran pequeños, no tan jóvenes como la señorita que debe haber crecido aquí. Para muchos de nosotros que venimos de nuestros países, hace unos 50 años atrás, no sé cuánto tenemos aquí que tienen más de 50,
de que estaríamos aquí en Estados Unidos nosotros, dejando nuestros países? ¿Y ustedes están tomando una clase por un coreano hablando español? Son ridículos, ¿no? Y no solamente eso. Otra de las cosas que vemos es cómo la ciencia ha desarrollado. Imagínense ver un proyector ahí. Una pantalla significa con una computadora. ¿Cuántos de ustedes recuerdan su Commodore? ¿Han escuchado los Commodores? No saben lo que son los Commodores. La primera computadora. Las primeras computadoras. Y hoy andamos ¿con qué? Con nuestros teléfonos inteligentes. iPhone, Samsung, teléfonos inteligentes. Y yo me quedo sorprendido porque este pequeño teléfono tiene más memoria, más capacidad de memoria que la supercomputadora que estuvo en la universidad que me tocó estudiar la primera vez aquí en Estados Unidos, que era tan grande que lo había metido en una sala completamente la computadora. Y esa es la sala de cómputos. Hay un cuarto entero que está solamente de la computadora. Pero este aparatito tiene más capacidad que aquella supercomputadora de aquel tiempo. En América Latina a veces podemos encontrar esta realidad porque cuando uno va a las sierras, las casas no tuvieron teléfono, ¿sí o no? Porque sabemos muy bien en nuestros contextos que tener un teléfono de línea era caro. Y hay un teléfono de línea y uno tiene que, cuando alguien llama ahí, sale a la colonia y dice, hey, ¿puedes llamar ahora en 10, 15 minutos? Yo lo ubico y le digo para que se venga aquí. ¿Recuerda esas historias? Pero de repente de ahí nos vamos a ¿qué? Todos andan hoy con su celular. Andan con los celulares. Nunca vivieron teléfono en línea en casa, pero hoy tienen que su celular. Y los chicos jóvenes ahí en esa transición tenían que ir a algunos cyber para poder ver a ver qué hay en línea y que enviar un correo ahí, un mensajito. Y hoy todos lo tienen por teléfono. Todavía es gracioso porque en algunos países cuando voy, su internet en línea es tan lento que no pueden bajar nada. Pero sin embargo, eso es mucho más rápido que su internet en línea. Y entonces el medio de comunicación para muchos países en América Latina es Facebook. Y Messenger en Facebook. WhatsApp. Las cosas han estado cambiando mucho. Pero ¿saben qué? Lo que no ha cambiado es la iglesia. La iglesia no ha cambiado para nada. Seguimos siendo la misma iglesia de todos los tiempos igual.
Si como decimos que la iglesia somos nosotros, la gente, la iglesia tendría que haber cambiado porque la gente ha cambiado, ¿sí o no? Porque no es algo estático lo que es la iglesia, sino la iglesia es orgánico y nosotros somos ¿qué? La iglesia. Y si nuestras imágenes cambiaron, la iglesia debe ser ¿qué? Cambiada. Recuerdo cuando fui a las sierras ahí, en el sur de México, ahí por Chiapas, estaba predicando en una iglesia presbiteriana y me encontré con la sorpresa de haber vuelto al pasado porque estaban los hombres por aquí y las mujeres por aquí. Y casi había una pared divisoria en el medio. Y pobres mujeres porque todos tenían que usar velo. No podían usar pantalones. Y como que la iglesia quedó en la historia. Hoy muchos países tienen a mujeres como presidente. Pero en la iglesia todavía seguimos discutiendo si la mujer puede estar en el liderazgo o no. La mujer puede gobernar el país, pero todavía seguimos pensando si la mujer puede estar en el liderazgo o no. Como que algo no encuadra, ¿no? Nos quedamos con las cosas del pasado. ¿Saben que cuando vamos a la historia moderna y en la historia de las misiones, las más atrevidas son mujeres? Estamos por tener nuestra primera escuela de capacitación misionera en Metapán, en El Salvador. Y las que más están entusiasmadas para estar estudiando, preparando, ¿son qué? Mujeres. Mujeres. Y aquí también creo que tenemos más mujeres que hombres. Hay mucho cambio. Y seguimos nosotros pensando con la cultura y la tradición del pasado. Y bueno, no es mucho lo que haya visto, haya este cambio. Son 50 años. ¿Saben qué? Hace 50 años, más o menos atrás, las mujeres no tenían derecho al voto en esta nación. Cuando una mujer recibía violencia doméstica, no había derechos, leyes que protegiera. Y las primeras leyes se dieron para defender a la mujer con la ley de protección de animales. No había ley de protección a la violencia doméstica, a la mujer. Pero sin embargo, ya había leyes de protección de animales. Pero estamos viendo esos cambios en una velocidad ¿qué? Drástica. Y hoy estamos viviendo en esos cambios. Se terminó una era histórica, la Edad Moderna. Y la mayoría de aquí pertenecemos a la Edad Moderna. Y empezamos la Edad Postmoderna. Hablamos de la generación X, generación Z. Como que ya estamos en los últimos, ¿no? Le pusieron generación Z, no sé por qué, porque van a seguir, no sé qué nombre ponerle ahora.
Y vivimos esos cambios. El Evangelio no cambia. La palabra de Dios no cambia. Pero sí en la forma de transmisión y la forma de comunicación. ¿Cómo le vamos a hablar? Hoy, como iglesia, nos quedamos hablando el lenguaje del siglo pasado. ¿Qué va a pasar si yo me pongo ahora a hablar en coreano? 안녕하세요. 지금부터 한국말로 강의하겠습니다. ¿Cuánto tiempo van a quedar escuchando si yo me pongo continuo a hablar en coreano? ¿Se aburre y se va, sí o no? Pero hoy le hacemos lo mismo a nuestra juventud. Le seguimos hablando el lenguaje español del siglo pasado y le decimos a ellos, quédense. Y nos enojamos porque se aburren y se van. Y dice, todo es aburrido. Porque le estamos haciendo aburrido. Sí, nos gusta Reina Valera 1960. Todavía yo uso todas las versiones, por eso estoy más con la computadora que tener 6, 7 Biblias ahí en la mano tratando de ver diferentes versiones. Ya esto me ayuda a comparar todas las versiones. Pero a veces nos gusta todavía Reina Valera 1960. Parece más clásico, más poético. Pero para la juventud eso es otro idioma, no es obsoleto, no lo entienden. Y en medio de tantas preocupaciones que tienen ellos, le estamos diciendo, ahora te toca aprender otro idioma más. Español clásico, 1960 de España. ¿Por qué nuestros jóvenes se van? Porque nadie le quiere evangelizar. Simplemente como padres decimos, aquí mando yo y obedeces. Por eso cuando cumplen los 18 años se van. Me tocó estar en Turquía hace poco y hacer el viaje a las 7 iglesias por segunda vez. Ahí están las 7 iglesias del Apocalipsis. Y también ahí están varias iglesias de la carta Paulina. La primera vez que fui con los pastores mexicanos en un viaje de clínica pastoral que solemos hacer. Y unos pastores me preguntaron, ¿dónde está la iglesia de Éfeso? ¿Dónde está la iglesia de Éfeso? ¿Dónde está la iglesia de la Odisea? Porque nos entusiasma con la idea cuando vamos allá a ver que sí, la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Y lo más gracioso es que esas iglesias no existen. Lo que vamos es para ver el lugar donde estuvieron esas iglesias. Vamos a ver las ciudades donde estuvieron esas iglesias. Los restos de la ciudad, a veces después de unas iglesias, lo más, en este último viaje todos estaban diciendo, todos parecen piedras, rocas y todos ahí, todos parecen iguales. Y ya estaban cansados de caminar tanto para ver esas rocas, otra vez rocas, piedras, restos, que todos se ven igual.
¿Por qué no hay iglesias? Porque nosotros somos la iglesia. La iglesia primitiva estuvo reunida ¿en dónde? En las casas. Así que las casas no tienen ahora, ya después de 2000 años, ¿qué? ¿Usted cree que su casita, después de 2000 años, va todavía a permanecer? No, no hay nada. Últimamente se están encontrando algunos restos de esas casas que estuvieron hace 2000 años. En Turquía, en una de las ciudades, estaban todos entusiasmados porque encontraron posiblemente restos de una iglesia del siglo II, posiblemente. Quizás el descubrimiento sea de las primeras iglesias que hubieron, que fueron simplemente casas. Pregunta, ¿qué es iglesia? Y así entramos bien en el tema de hoy. Vimos un poco el contexto. Ahora, ¿qué es la iglesia? Nosotros, ¿sí o no? Nosotros somos la iglesia, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es iglesia de todo esto? Templo. Muchos eran templos paganos, ¿Mm? Muchos eran templos paganos, los convertidos a cristianos. Le hago una pregunta. ¿Qué dice usted el día domingo a las 11 de la mañana? Me voy a... ¿Y qué es lo que hemos enseñado como pastores muchas veces? ¿Tiene que venir a dónde? A la iglesia. Porque la iglesia es el lugar donde mora Dios. Pareciera que Dios no mora en otro lado. Aquí estamos en la universidad, así que Dios está aquí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y por qué nosotros decimos que solamente Dios mora en dónde? En la iglesia. Porque aquí está la iglesia. Es templo. Pero Dios mora allá, pero también mora en dónde? Aquí. Pensamos como los judíos que andan con su tabernáculo, hermano. Pareciera que hemos vuelto al Antiguo Testamento. Jesús rompió el paradigma del Antiguo Testamento en donde Dios estaba solamente en la conciencia, ¿en dónde? En el templo. Pero no era que Dios estaba solamente en el templo, Dios estaba en todos los lados. Pero la adoración a Dios estaba solamente centrado ¿en dónde? En el templo. Y como pastores, aquí después los pastores me van a decir, Pastor Juan, los mando al seminario y usted ahí me sacaron todo el templo. Decimos, cuando uno nos viene el día domingo a la iglesia, pecaste. Te va a castigar Dios. Poniendo la mentalidad de que Dios solamente está ¿en dónde? Dentro de las 4 paredes del templo. Solamente dentro de las 4 paredes del templo. Si yo no voy a orar a la iglesia, Dios no me va a escuchar. Y nosotros, para los que tenemos la tradición coreana, peor todavía, la oración matutina es ¿en dónde? En la iglesia. A las 5 de la mañana tiene que estar ¿en dónde?
En la iglesia, en el templo. Amaneciendo con Dios. Porque Dios está solamente ¿en dónde? En el templo. Por muchos años en la iglesia coreana siempre había altar más arriba. Y para subir al altar uno tenía que quitarse los zapatos y subir, porque el altar era ¿qué? Sagrado. No se podía subir al altar con los zapatos, con los polvos de la calle, con la suciedad de la calle. El templo es un templo. Es un lugar del encuentro. Y ustedes van a ver un poco estas imágenes. Y luego cambiar un poco. Y aquí cambiar un poco. Aquí vemos Juan Wesley predicando en las calles de Inglaterra. Y aquí vemos una iglesia subterránea china. Esto son las imágenes de Capadocia, en Turquía, donde estuvo la primera iglesia subterránea, en las cuevas. Esto estaban en los tiempos medievales casi, en las cuevas. Y esto es el interior de las cuevas, donde se vivían. Ustedes escucharon historias de la iglesia primitiva que vivieron en las catacumbas, las cuevas. En Turquía, en Capadocia, hay una ciudad subterránea enorme, en cueva. Y esa es la imagen de cómo vivían la gente dentro de las cuevas, y ahí estaba la iglesia. Y estos eran los pasillos de las cuevas. ¿Y eso era qué? La iglesia. Una de las cosas que más entusiasmado estuve al viajar en Turquía ahora recientemente es que en Capadocia el año pasado se levantó la primera iglesia después de 600 años. Después de Imperio Otomano, conquista musulmana, desapareció la iglesia. Y lo triste era que cuando uno iba a Capadocia, los guías o lo que están grabados dice, aquí estaban las iglesias, pero hoy, hace 600 años, ya no hay iglesia en Turquía, en Capadocia. Pero el año pasado, ahora que estuve, me encontré con un pastor turco que el año pasado levantó su primera iglesia en Capadocia después de 600 años. Qué emoción, ¿no? ¿Qué es iglesia? La iglesia decimos que es una asamblea, ¿sí o no? ¿Cómo define la Biblia? Usamos la palabra eclesía para decir iglesia como una asamblea de creyentes, pero la Biblia no nos define en ninguna forma qué es la iglesia. Sino, en lugar de definir, nos da imágenes de lo que la iglesia es. ¿Qué imágenes recuerda de la iglesia? Hablamos hace poquito. La iglesia es el cuerpo de... Sí. ¿Qué otras imágenes hay como de iglesia? Rebaño de ovejas y Jesús el buen pastor. ¿Qué otras imágenes podría haber? Es el ejército de Cristo. ¿Qué otras imágenes? Rebaño. ¿Otros? La esposa, la novia. ¿Qué más? La luz. ¿Qué más?
la sal, ¿sí? ¿Qué más? Van a tener que pensar mucho más. La Biblia nos presenta diferentes fotos, imágenes. Y Juan Driver escribe un libro que se llama Imágenes de la Iglesia. Y presenta 96 imágenes de la Iglesia en la Biblia. Y en especial en el libro de Efesios, ustedes pueden encontrar por lo menos 12 imágenes sobre la Iglesia. Como que nos está tratando de mostrar a través de ¿qué? Imágenes. La gente no entendía muy bien cuando uno les explicaba o hablaba. Las imágenes eran mucho más fácil para poder entender. A veces nos tenemos el mal concepto erróneo de muchas de las imágenes que se pintaron y decimos eso es idolatría. Y uno va descubriendo cosas. Porque cuando voy a Ucrania y visito uno de esos monasterios y templos de la iglesia ortodoxa, ahí me explican. La gente no podía leer o escribir. Entonces el evangelio era presentado ¿en qué forma? En imágenes. Es por eso que ellos pintaban y dibujaban imágenes por todos lados, como para que un niño pudiera ¿qué? Entender, como nosotros presentamos el evangelio ¿en qué? En dibujos, en imágenes. Es por eso que, iglesia, ¿cuánto hace falta para que yo pudiera dar para levantar una iglesia en México, o en El Salvador, en Guatemala? Porque antes de morir y antes de estar en la presencia del Señor, quiere sentirse orgulloso de que levantó ¿qué? Una iglesia. No, son 4 paredes lo que un pequeño templo que estamos construyendo. La iglesia no es edificio, no es una jerarquía eclesiástica, no es el clero, no son los programas, no son los presupuestos, no es una oficina denominacional. Menos una oficina denominacional. La iglesia somos nosotros, los miembros, la comunión de los seguidores de Jesucristo, quien resucitó y quien vive. Esto fue la definición de la iglesia en Catedral de Uppsala, en Suecia, en una reunión de la Iglesia Universal, de las iglesias de todos los lugares. Pero sin embargo hay más cosas en una iglesia de lo que se pueda ver. Forma, fenómeno, institución, organización y lo visible, pero también esencia, credo, comunidad, organismo y lo invisible. Tema que debemos entender que nosotros somos la iglesia. La iglesia entonces no está para servir a sus miembros. Quiero que recuerden muy bien esto. La iglesia no está para servir ¿a quién? A los miembros. Nosotros somos la iglesia y existimos para cumplir un propósito de Dios y no estamos para servirnos a nosotros. Y sin embargo, todos los programas de la iglesia están destinados a servir ¿a quién? A los miembros. Desde la escuela dominical, la escuela para niños, todo se está para servir ¿a quiénes? A los miembros. ¿Saben qué? Casi el 80% del presupuesto de la iglesia, a 90% va para servir ¿a quién? A los miembros. Si no es que va al 100%. Porque hoy, tristemente, ¿alguien tiene un penny? Ya no tienen pennies.
Ah, ya los peñis. Gracias. ¿Qué es eso? Porque este es el promedio en que se da por persona para el trabajo misionero hoy. Esto. Esto es lo que le damos a Dios para que Él use para su misión. Y todas las ofrendas, todo el resto, nosotros le decimos, es para Dios, pero sin embargo lo usamos para nosotros. Suelos pastorales, mantenimiento de edificio, aire acondicionado, calefacción, mejores sillas, mejor sonido. No sé si Dios necesita tan mejor sonido para que Él pudiera escuchar. Nosotros le decimos que le adoramos a Dios, cantamos a Dios, pero todo está hecho ¿para quién? Para nosotros. Y al fin y al cabo, según las estadísticas, dice, esto es lo que cada miembro da a Dios. Si yo le doy esto a un mendigo de la calle, un homeless, y esto es lo que le decimos, Dios, ahí lo tienes. Esto es para ti. Úsalo para tu misión. Quería un comentario. Y a veces no dejamos entrar a Dios en la iglesia. No. Ahí vamos a ir después. Como cuerpo de Cristo, la iglesia es la presencia de Cristo aquí en la tierra. Nosotros representamos a quién. Jesucristo es la cabeza y fundación de la misión de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La gente cuando quiere ver a Jesús y conocer a Jesús, la única forma de poder entender a Jesús es viéndonos a quién. A nosotros. La única forma de que la gente experimente a Jesucristo es a través de nosotros. Sí, la palabra viva mueve la gente, mueve el corazón de la gente, pero para que ellos experimenten a Jesucristo es a través de ¿quién? De nosotros. Y hoy somos hipócritas. Porque la gente, cuando define a los cristianos, la primera palabra que sale en la definición de cristiano es hipócrita. La iglesia es hipócrita. Por eso, usted sale a evangelizar y le dice Jesús, bueno, Dios te ama. La gente ya no le cree. Había momentos en la historia que sí, pero ya no lo cree. Ya no nos cree. Porque decimos una cosa y practicamos otra. Porque hablamos del amor, pero no practicamos el amor.